La creación de tablas de calendario para el lenguaje DAX permite muchísimos beneficios, entre ellos la segmentación en distintas escalas de tiempo de múltiples maneras, además de habilitar de manera adecuada lo que son las funciones de inteligencia de tiempo. Sin embargo, debemos tener en cuenta una advertencia al ir construyendo las distintas columnas de las tablas de calendario en Power BI de escritorio. Pues bien, bienvenido a lo que es esta miniserie conmemorativa de lo que es el próximo lanzamiento del libro Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI, una guía exhaustiva para la preparación, análisis y visualización de datos, donde vamos a tratar en una primera parte todo lo que tiene que ver con Power Query y una gran introducción para el lenguaje M. En una segunda parte, todos esos capítulos van a tratar sobre el lenguaje DAX, que es la espina dorsal tanto en Power Pivot como en Power BI. Y finalmente, en una tercera parte, se va a hacer un recorrido bastante profundo en cada uno de los gráficos del catálogo que tiene Power BI de escritorio, así como aquellos que consideramos principales de la galería. Bien, vamos a ver cuál es la advertencia al construir una tabla de calendario a continuación. Hola y bienvenido a esta segunda sesión de la serie conmemorativa al libro Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI. Quien te habla, Miguel Caballero, y vamos a ver esa consideración que debemos tener al construir las distintas columnas para una tabla de calendario. Y como podemos ver, aquí tenemos este archivo que podemos descargar en la descripción del video. Si vamos a la vista de datos en el extremo izquierdo de la interfaz de Power BI, nosotros vamos a poder ver los que son las distintas tablas. Podemos ver acá en el panel de campos que tenemos 3 tablas diferentes. Ahora, si también vamos a lo que es la vista de relaciones, pues vamos a ver que tenemos acá distintas tablas y que están previamente relacionadas. Una tabla de calendario va a ser una tabla de búsqueda que nos va a permitir relacionarlas con las distintas tablas transaccionales, pero debemos construir esta tabla de calendario. Y aquí en Power BI lo podemos hacer fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos acá en la pestaña modelado, en el grupo cálculos, tenemos este cálculo DAX que dice tabla, con lo cual podemos pulsar clic en nueva tabla y aquí ya podemos empezar a construir lo que es nuestra tabla de calendario. El nombre puede ser calendario o tabla de fechas. Y la función más sencilla de utilizar acá sería la función calendar auto. Simplemente seleccionamos y cerramos lo que es paréntesis. Vemos que no tiene ningún argumento, pulsamos clic en el botón enter y vemos que allí él nos ha detectado lo que son las distintas fechas, la menor que están en nuestro modelo de datos y toma el primer día de ese año, de esa fecha que detectó como menor, y lo mismo va a hacer con la máxima fecha, pero va a tomar el 31 de diciembre de ese año, de esa máxima fecha. Pues bien, así vemos que se ha construido esta columna. Ahora, como lo que necesitamos es tener todas las distintas segmentaciones, es decir, año, mes, trimestre, etcétera, etcétera, todo lo que necesitemos, pues debemos empezar a construir columnas calculadas. Entonces aquí simplemente debemos ir a la pestaña modelado nuevamente y pulsar clic en nueva columna. Y aquí, por ejemplo, vamos a decir que vamos a poner lo que es el año. Entonces escribimos la palabra año y aquí procedemos a escribir. Si nosotros ponemos lo siguiente, calendario, y ponemos acá calendario date, como podemos ver, porque así se ha llamado de manera automática esta primera columna, la podemos renombrar si queremos, ya lo vamos a hacer. Si pulsamos en la tecla tab, nosotros vamos a poder visualizar que nos aparece un IntelliSense, donde nos está indicando punto año, punto date, punto día, punto mes, etcétera, etcétera. Atajos para construir lo que son estas escalas de tiempo. En este caso, nosotros podríamos optar por lo que es año y pulsamos en la tecla Enter y vamos a ver que en efecto aquí me está extrayendo el año sin ningún inconveniente y de fácil uso, un atajo bastante útil. Antes de continuar, vamos a renombrar lo que es esta columna pulsando 2 veces clic allí y ponerle que estas son las fechas. Muy bien, y así de esta manera podemos ir a lo que es la columna año y vamos a ver en la barra fórmulas DAX que ya vemos calendario fecha punto año. Ahora, el inconveniente con la utilización de estos atajos se va a presentar cuando necesitemos marcar una tabla normal. En este caso sigue siendo una tabla normal como una tabla de fechas. Vamos a ver el inconveniente. Si vamos a la pestaña modelado y a continuación ubicamos acá en el grupo calendarios y desplegamos las opciones de marcar como tabla de calendario, pulsamos clic en la única opción que tenemos habilitada, vemos que aquí nos aparece este cuadro de diálogo. A continuación, en columna de fechas vamos a desplegar y seleccionamos fechas. Muy bien, aquí vamos a pulsar clic en el botón aceptar
Y a continuación lo que va a suceder es que esta columna año que creamos con el atajo, que es punto año, no va a funcionar. Vemos que acá nos bota esta advertencia y además vemos que cada una de las casillas de esta columna arroja error. Esta es la advertencia que debemos tener en cuenta, que no podemos utilizar estos atajos que vemos como punto año, punto mes número, etcétera, etcétera, no son estrictamente DAX y no están optimizados para trabajar con lo que son estas tablas de fechas. Muy bien, por lo tanto debemos utilizar la manera un poquito más larga de crear cada una de estas columnas. En este caso simplemente debemos eliminar esta columna, pulsamos clic derecho, eliminar, y para la construcción del año lo que vamos a hacer es ir nuevamente a modelado, nueva columna aquí, y a continuación vamos a hacer lo mismo, vamos a llamar esta columna año nuevamente, y lo que vamos a hacer aquí es utilizar la función year, la función año. Entonces ponemos year, vemos que aquí en el IntelliSense vemos todas estas funciones, por acá tengo year, la selecciono con tab y ya puedo llamar de la tabla de calendario fechas, cierro paréntesis, pulso una tecla enter y vemos que aquí me ha arrojado el mismo resultado. Ahora si vamos nuevamente a modelado y vamos a marcar como tabla de fechas, vemos que ya se ha marcado correctamente porque vemos que aquí aparece lo que es este icono verde indicando que así se ha hecho de manera adecuada, y de esta manera lo podemos utilizar de la mejor forma. Lo mismo debemos hacer para el mes, para el trimestre y todo aquello que necesitemos utilizar. Debemos utilizar de manera explícita funciones del lenguaje DAX para que funcionen correctamente las tablas de calendario. Muy bien, la parte de análisis y modelamiento de datos, es decir, el lenguaje DAX, se trata en la segunda parte del lanzamiento del próximo libro Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI. Esta segunda parte, que va desde el capítulo 10 hasta el capítulo 19, tiene que ver con todos los fundamentos y la parte intermedia para poder crear indicadores necesarios en cada una de nuestras áreas, empezando por lo que es una introducción al modelo tabular, porque es importante entender esto, pasando por lo que es identificar cuáles son las distintas tablas, cómo se relacionan y cuáles son los tipos de relaciones existentes, para después de esto comenzar a ver los fundamentos ahora sí en DAX, cuáles son los tres tipos de cálculos, cómo se utilizan, sus consideraciones, además de un tip que veremos allí. Adicionalmente, en un capítulo siguiente vamos a ver las recetas DAX que podemos utilizar gracias a las medidas rápidas que están disponibles en Power BI de escritorio. Después entramos a una parte crucial, una parte muy importante, que es entender los contextos. Si no entendemos esta parte, no podemos profundizar realmente en DAX. Para eso vamos a tener lo que es el capítulo 14, que como su nombre lo indica es la llave para dominar el lenguaje DAX. Después de entender esta parte teórica que es fundamental, vamos a entrar en un capítulo 15 a las funciones claves en el inicio del lenguaje DAX, como lo son filter, las funciones de iteración como son next, average x, etcétera, etcétera. Y después debemos seguir con lo que es la propagación de filtros, cómo interactúan y cómo se comunican las distintas tablas que tenemos en el modelo. Vamos a ver también después la función cálculo, que es la función más importante de todo el lenguaje, en el capítulo 17. Y finalmente capítulo 18 y capítulo 19 vamos a estar viendo lo que son indicadores y métricas, en una primera parte de razones y proporciones, y en la 19, que es donde se va a ver todo lo tablas de calendario a profundidad, vamos a ver también inteligencia de tiempo para crear todo tipo de cálculos que involucren fechas. Por ejemplo, totales acumulados, comparar con el año previo, comparar con el año siguiente, acumulado a principios del trimestre, media móvil, etcétera, etcétera. Todo esto en el capítulo 19. Esta es la segunda parte del libro Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI, que será lanzado el próximo 14 de junio. Ahora bien, si deseas una copia digital de nuestro próximo libro Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI, te tengo una gran noticia. El día de lanzamiento y durante 24 horas, para las personas que se suscriban a la lista de correos, tendrán un 30% de descuento. ¿Y cómo me suscribo a esta lista? Pues bien, puedes ir al enlace que ves aquí en pantalla, este que estoy señalando aquí. Allí te vamos a pedir lo que es correo electrónico, tu nombre y apellido, y ya sabremos de manera inmediata que te debemos asignar a ti un 30% de descuento. Este link también lo puedes encontrar en la descripción del video. Bueno, eso ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias por haber visto este video. Si esta es tu primera vez aquí, me encantaría que te suscribas. Todas las semanas tenemos contenido nuevo, bien sea en el blog o en el canal de YouTube, que te puede ser de interés, relacionado con inteligencia de negocios, Power BI, Power Pivot, Power Query, entre otras funcionalidades. Muy bien, muchas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima oportunidad.